con esto de las matemáticas. Entonces, vamos a darle. Esto, si no mal recuerdo, sería el tema 2, si no mal recuerdo, de matemáticas. O sea, creo que el primero es los números reales y complejos. Y el segundo es, sí, productos notables, factorización, para que el tercero sea ecuaciones. Si no me falla mucho la memoria, pues en teoría es el tema 2 de matemáticas, productos notables y factorización. Entonces, ando medio adormilado. Pero bueno, más o menos, ¿qué tal les va de momento con matemáticas? O sea, hasta el tema 2. O sea, alguien ya ha avanzado un poco más, o sea, ya ven otros temas y ya nos va a reforzar, o si andan como bastante atrasados en ese sentido, de no revisar muchas cosas en matemáticas. Ya veo, ya veo. Bueno, yo diría que mastico bien las matemáticas hasta la trigonometría. Ya en la geometría analítica, y ya o sea, la geometría analítica me entiendo yo solo. Y en el cálculo, pues ya ni se diga que no me entiendo ni yo solo. Pero, al menos en álgebra y trigonometría, que creo que lo mastico ahí más o menos. Entonces, pues, les puedo echar ahí la mano. Entonces, vamos a empezar. Esto de, repito, como que esto de factorizar y ubicar productos notables, pero así como en la teoría, poco. O sea, de que ustedes les pregunten, ¿qué es un producto notable? Poco. Pero de que lo tengan que llevar a la práctica, sobre todo en operar fracciones algebraicas y en ecuaciones de segundo grado trae, son, a ver, son 4 casos en las ecuaciones de segundo grado y 3 de ellos los resolvemos con factorización. Entonces, sí, digamos que sí factorizar es importante antes eh, de pasar a nada, sobre todo ecuaciones. Y yo diría que ahí es donde más está lo importante en ecuaciones, porque realmente después de ecuaciones viene sistemas de ecuaciones, factorizarlas que poco, pues sistemas de desigualdades también, o mucho. Pero sí, digamos que en este tema y en el que sigue es de ecuaciones donde más van a ocupar entender 2, 3 las factorizaciones sobre todo. Y bueno, para factorizar muchas veces necesitamos conocer el producto notable a factorizar. Entonces, bueno, van con un poquito de la mano. No quiero, o sea, es un tema cortito, pero nos vamos a ir como ligeramente rápido en algunas cosas que las vamos a ver así muy, muy X porque no son no son muy comunes del examen, ¿no? Pero quiero iniciar con algunos conceptos así previos. A ver, échenle un ojo a esas pequeñas y simples operaciones que están ahí. Véanlas, analícenlas. Y quiero que me digan qué tanto son ustedes capaces
de resolverla sin mayor problema. O sea, si ahorita esto fuera como una especie de examen así, en curva, y tuvieran que arreglárselas con esas pequeñas operaciones algebraicas, ¿qué tan van? O sea, ¿qué tal dicen, me rifo? ¿Qué tal dicen, uy, para mí esto no es diferente del chino mandarín? Ok, ok. Está bien, veo que ahí está misceláneo la situación. Creo que sí hay quien se rifa y quien le ve ahí cosillas. Bueno, está bien porque pues básicamente lo ocupo para ver qué tal eh, va la cosa hacia, digamos que, despejes sencillos pero complicados en la teoría. Eh, entonces, digamos que eh, sí, bueno, es que estaba viendo un mensaje. Pero bueno, entonces vamos a regresar a cómo se resuelve ahora sí todo esto. Ya más o menos me hice una idea de qué ciertos conceptos de los súper necesarios andamos manejando y cuál es más leve. Pues está bien. Entonces, simplemente porque luego para eliminar ciertas cosas y entender cómo simplificar algunas expresiones, complicado si no nos acordamos muy bien de esta primera parte. ¿Ok? Entonces, muy sencillo. Acuérdense que para poder realizar una suma o resta de algo, o sea, de expresiones algebraicas, ocupamos que sean la misma literal en el mismo grado, ¿ok? Es decir, misma literal en el mismo grado quiere decir misma letra a la misma potencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la primera es una que sí podemos resolver porque tenemos 5x cuadrada y 3x cuadrada. Tenemos la misma literal en el mismo grado. Entonces, los cocientes no nos interesan. Nos interesa la literal y el grado. Entonces, en este caso, pues sí se puede. Sí podemos decir, ok, esto es 8x cuadrada. Ahí sí podemos, son términos semejantes. 3y menos y también se puede porque es la misma literal al mismo grado. Las dos están, acuérdense esa clásica de, si no está puesto así de manera explícita ningún número, pues es como si estuviera a la una potencia, ¿ok? Entonces, es misma edad, mismo grado. Entonces, 3 menos y, 3y menos 2y, pues 2y, con su 1 ahí imaginario. Este caso pareciera que no, así a simple vista, porque uno es MN y el otro es NM. Eh, no, perdón. Sí, sí están igual. También puede estar al revés, o sea que fuera 5 NM, pero en realidad son las mismas literales, puestas, aunque en un orden distinto, digamos que como tal las letras son las mismas, ¿no? Y los grados igual. Entonces lo puedes simplificar, decir que esto es igual a 9 NM o MN, el orden que tú quieras, pero se puede, ¿ok? Aunque estén en orden distinto, si tienen los mismos grados y son las mismas literales, se puede. Por ejemplo, esta es un ejemplo de lo que no podemos resolver esta, o más bien, si resolviéramos sería lo mismo, sería 2xy más 2x. Porque, aunque tenga una x, esa x está
mezclada con esa X, ok, la X con la Y. Entonces el otro es una X solita. Entonces no podemos, por lo tanto no podemos reducirnos, son términos semejantes. Y aquí un poco de lo mismo. En este caso vemos que 3X y 5X coinciden, pero 2Y no. Entonces esto se puede reducir simplemente en 8X más 2Y. Porque estos sí los podemos reducir, pero el término con Y pues, no es semejante, lo tenemos que dejar como del lado. Eso es para la cuestión de de suma y resta. Tienen que ser siempre términos que tengan, o sea, expresiones algebraicas o, sí, digamos, expresiones eh, sí, en general expresiones algebraicas, monomios, binomios o trinomios que tengan las mismas literales en los mismos grados. ¿Ok? Y pues multiplicación es ligeramente más sencillo. Aquí no tenemos que estar atentos de qué pasa, o sea, no tenemos que estar atentos al que sí, no, porque sí, no, perdón, qué literales y qué grados hay. Aquí eso como que nos importa un poquito menos. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir la regla. A la N por B a la M es igual a B a la N más M. Es decir, los cocientes, es decir, digamos, el número se multiplica normal de toda la vida y se juntan cuando algo está a un exponente, pues entonces se suman, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este X por X. Todo el mundo sabe que X por X es X cuadrada, ¿no? ¿Pero por qué? Pues bueno, porque de nuevo, aquí hay como, no están puestos, pero nosotros sabemos que cada uno de estos está a la 1, ¿ok? Entonces, 1 más 1, 2. Entonces, por eso es X al cuadrado. Aquí pasa un poco lo mismo. Aquí sabemos, cuando una literal está sola, es como si valiera 1. Entonces, 1 por 2, sí, siendo 2. ¿Ok? Luego, X por X está bien, pero aquí es X cuadrada y aquí es X a la 1. Entonces, 2 más 1, 3. 2X cúbica. Así. Aquí, por ejemplo, se vuelve digo, de nuevo hay uno invisible al que no hacemos caso. X1 a la y por X2, pues tenemos X cúbica. X cúbica Y, porque aquí sí, al multiplicar, combinamos las letras y las literales. O sea, si tuvieras como el A por B, pues es AB, así de sencillo. Si tuvieras un X por Z, pues sería XZ. Entonces, ahí tiene como esa ventaja que no nos importa tanto si es similar o no. Y luego está, por ejemplo, 3 por 5x cuadrado, 3x por 5x cuadrado. Que los coeficientes, como siempre, 3 por 5, 15. Y luego x, y aquí hay 1, aquí hay 2. 1 más 2 son 3. 15x cúbica. ¿Ok? Y luego está esto de andar multiplicando cosas que están adentro de paréntesis, que realmente tampoco es tan complicado. Uy, perdón. Listo. Entonces, ¿cómo es eso de multiplicar con un paréntesis? Pues simplemente es que es la propiedad conmutativa, es decir, que lo que está aquí multiplicaría, afectaría todo lo que está dentro, porque vamos a modificar bueno, la primera la vamos a hacer normal. Es decir, leyes de los signos, pues nos acordamos bien, más por más, más por menos, menos por menos, menos por menos, más. ¿Sí? Diferentes dan menos, iguales dan más. ¿Sí? Entonces, menos por menos es más, no hay necesidad de ponerlo. 5 por 2 es 10. Luego tenemos
x1 y x cuadrada, por lo tanto, x cúbica y y. ¿Okay? Entonces, simplemente un paréntesis indica una división. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si tuviéramos aquí esto, ¿ok? Multiplicar un monomio por un binomio, ¿ok? Aquí ya es cuando nos empieza a entrar el pánico, pero es sencillo. Propiedad conmutativa nos indica que este primer término, es decir, este monomio, multiplica primero a este y luego multiplica al segundo, ¿ok? Simplemente es que este multiplique a lo que está adentro. Entonces, muevo un poquito para acá. Esto, ahí está, para tener más espacio. Entonces, aquí tenemos un 3 por menos 5, pues entonces sería menos 15. ¿Okay? Luego, x, pues entonces aquí tenemos los mismos. Entonces estaríamos sumando x cuadrada por x, sería x cúbica. Y por y es un y cuadrada. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un 1. ¿No? Y luego 3 por 2, pues es un 6. ¿Ok? A 6. X cuadrada no hay, entonces la ponemos. Y si hay, es y a la 1, pues y a la 1 es y cuadrada. Y el z tampoco hay, entonces ponemos así. Realmente sencillo. Ahorita vamos a ver algunas cosillas ya en factorización y productos notables de los más clasicones. Ok, mira. La propiedad conmutativa de la multiplicación algebraica nos dice que el primer término, es decir, este 3x cuadrada y, tiene que multiplicar primero al que está, digamos que este sería el término 1 y este sería el término 2, ¿ok? Entonces, primero al término que esté antes en el paréntesis, ¿no? Y luego al que esté después. Así es como va la cosa de la regla de la propiedad conmutativa de la multiplicación. Entonces, haces 3x cuadrada y por menos 5xy, pues menos por menos, más por menos, 3 por 5, 15, x cuadrada por x cúbica, y por y cuadrada. Bien. Y luego te sigues por multiplicar de nuevo esto, pero ahora por el segundo término. Entonces, en este caso sería 2yz. Entonces, 3 por 3, 6. Entonces, se mantiene el signo más. ¿Ok? X cuadrada no hay en este segundo término. Entonces, la pasas directo. Y, aquí sí hay y a la 1 por y a la 1 es y al cuadrado. Y z, que tampoco, bueno, aquí solo hay en este caso, pues pasa directo. Y ya. Es decir, simplemente es multiplicar por cada factor de lo que está en el paréntesis y mezclar tanto términos semejantes como partes comunes y no comunes de las literales. Básicamente con eso largas. Y luego está esto al cuadrado, que hay que recordar que la estructura de esto es, eh, la estructura de esto es a la n a la m es igual a n más m. Digo, perdón. N por m. Ok, es decir, mientras en la multiplicación lo que hacías era sumar tus, digamos, los grados de tus literales, pues en el caso de de elevar que ya está la potencia, es multiplicar digamos, esos coeficientes de esos exponentes. En este caso, 3
x al cuadrado. Okay, sabemos que 3 por 3 pues es 9. Nice. Luego, x, sabemos que esta x tiene un 1, entonces 1 por 2 pues es 2. X. Ahí está sencillo, ¿no? Ahora sí, 5 al cuadrado, pues 5 por 5 es 25. ¿Okay? X, aquí hay un 2 y aquí un 2. 2 por 2 es 4. Ojo que no es 2 más 2. Luego el y al cubo al cuadrado. 3 por 2, 6. Entonces aquí no es 3 más 2, 5, es 3 por 2, o sea 6. Y aquí un poco igual. Entonces aquí tenemos un menos 3x quinta al cubo. Menos 3 al cubo es menos 27. ¿Qué sería? Menos 3 por menos 3, 9. Por menos 3, menos 27. Ahí está. X y luego 5 por 3 y listo. Entonces, con esto así de repaso de cuáles son esas reglas con las que andamos operando las expresiones algebraicas, es relativamente más fácil como entender lo que ocupamos aquí. ¿Okay? Con esto de las reglas de cómo operamos así las expresiones algebraicas normales, comunes y corrientes, ¿alguna duda? ¿Por qué da 27? Bueno, porque es menos 3 al cubo. Entonces, acuérdate que menos 3 al cubo es multiplicar menos 3 por menos 3 por menos 3. Menos 3 por menos 3, menos por menos más, 3 por 3, 9. Y luego 9 por menos 3, más por menos menos, 9 por 3, 27. Entonces, por eso, al cubo, menos 3 nos da 27. Acuérdense como tip, cuando elevan un número negativo a números pares, les va a salir positivo. Y cuando sean números impares, se va a quedar en negativo. En la de 25 es igual, pues como es 5 al cuadrado, es 5 por 5. 5 por 5, 25. Pero sí. Digo, el 25, en ese caso no. Bueno, el 5 no, porque el 5, cuando sea por números, o sea, los números positivos, pues los eleves las veces que a número par o impar se van a mantener en positivos, porque siempre va a ser más por más por más por más. Pero los números negativos sería menos por menos y se convierte en más si fuera un número par. Y si le pones el siguiente número, ese más por menos, se vuelve a convertir en menos. Y otro número par, ese menos por menos, más. Entonces, solo esa regla de pares positivos, impares se quedan negativos, solo aplica con la potencia de números negativos. De números positivos, al número que sea, siempre se va a quedar en positivo. Siempre va a ser más por más por más por más. Y así. Pues, creo que también los profes no son muy de explicar con toda la calma y relajados del mundo, ¿verdad? Pero sí, así es la cosa. Entonces vamos a ver solo un poquitín de teoría, eh, que es qué es un producto notable y qué es una factorización. Okay. Repito, no les van a preguntar a ustedes teoría, ni siquiera a los de área 3, ¿no? Ya sería mucho que a los de área 3 y 4 solo nos preguntaran teoría de matemáticas. Estaría chido, pero pues ya sería mucha facilidad, ¿no? Eh, digamos que los productos notables son multiplicaciones abreviadas. Mucho ojo que son multiplicaciones.
Y la factorización es una forma simple de presentar una suma o resta. ¿Ok? Ahí está como la diferencia. Es decir, los productos notables siempre son como multiplicaciones un poco ahí medio complicadonas, pero convertidas en una fórmula más sencilla, ¿no? Por ejemplo, el famoso binomio al cuadrado, a más b al cuadrado, que es a cuadrada más 2ab más b cuadrada, ¿no? Ese es un clásico, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, la factorización siempre suele tener esta forma de, pero este es un producto notable, pero vamos a ponerlo aquí como que esto es un producto notable. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese producto notable? El a más b por a menos b es igual a cuadrada menos b cuadrada. Esa es una factorización. Nadie se acuerda del nombre. Ahí está. Bien, 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 bien. La famosa diferencia de cuadrados, o en algunos libros la ponen como suma por diferencia. Recuerden que la diferencia es hablar como de resta en matemáticas. Entonces, suma por diferencia es eso. Es una suma multiplicada por una diferencia. Entonces, ese nombre hace más referencia a los componentes y la diferencia de cuadrados pues hace como a la fórmula en sencillo. Y bueno, para simplificar los cálculos, digo, se escriben esos resultados en una forma más sencilla. Eso es el producto notable, ¿no? Como esta diferencia de cuadrados. Y por su parte, la factorización es el proceso de presentar una expresión matemática o números en forma de esta multiplicación. Normalmente suele ser de este estilo, x más menos c por x más menos c. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver a los productos notables más comunes. Ajá. Está ese famoso binomio al cuadrado o con resultado de trinomio al cuadrado perfecto. El famoso a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Entonces tenemos, repito, la suma por diferencia o diferencia de cuadrados, que la pongo porque en el examen es la más común, ¿ok? Es decir, dentro de lo que se pueden encontrar en las operaciones que van a usar en el examen, la más común, la más común, siempre es la diferencia de cuadrados. Es la que siempre se van a encontrar. Sí, como no. Ahí está. Entonces me avisan cuando cambiamos de diapositiva. Pero sí. Entonces, relax para esos que tienen problemas con binomios o con trinomios. Eh, esperen a que lleguemos a la primera de Pascal. Una vez en el grupo, ¿cómo se llama? Preguntaban sobre el binomio de Newton y dijeron sí. Y la verdad es que en matemáticas, siempre que he dado curso, me paso un poco de largo, porque en realidad el binomio de Newton en la primera de Pascal es de las cosas de matemáticas que menos te vas a encontrar en el examen. De hecho, yo lo estudié y me lo aprendí así como, "Sí", y no vino nada. Me di cuenta que al final, parecer con los años, el binomio de Newton es algo que está ahí de relleno. Eh, pero sí. Eh, ya pasamos de diapositiva. Ok. Entonces repito, la suma por diferencia o diferencia de cuadrados va a ser la cosa que más se encuentren de todo el mundo, ¿sí? Va a ser la que más van a usar y la que, uy, la que siempre en mis ejemplos y ejercicios trato más de
meter porque sé que es de las más comunes. Entonces sí. Luego está el binomio al cuadrado, ya sea a más b al cuadrado o a menos b. Realmente la forma es la misma, pero te quedamos binomio de Newton y con pirámide de Pascal. Les voy a enseñar el truco de los signos. Bueno, AB al cuadrado siempre va a ser A cuadrada, 2AB, B cuadrada. Los signos cambian, pues dependiendo si es A más B o A menos B, pero la estructura de números siempre es la misma. Luego está el binomio al cubo, que pues nos da, es el A más B al cubo, que sería A al cubo más 3A cuadrada B cuadrada más 3AB cuadrada más B al cubo. Y esta, pues nada, es como un, uy, está ahí de presumir como dentro de los productos notables comunes, pero realmente es que en el examen no se van a topar con nada de identidad de Lagrange, ¿ok? Pero que sepan que es un producto notable relativamente común, digo, no al nivel en el que ahorita ocupan, ¿no? La identidad de Lagrange es así como, no, está como de más, ¿no? Pero simplemente que se acuerden que es un producto notable relativamente común y básicamente sobre, eh, digamos, todo esto de hacer binomios, multiplicar binomios con literales distintas cada uno y cómo se juntan. Así ven, es algo bastante sencillo, es a cuadrada más b cuadrada por x cuadrada más y cuadrada, es un ax by al cuadrado más ay menos bx al cuadrado. O sea, simplemente es como se juntan las incógnitas, ¿no? Las letras. Pero bueno, esto, repito, simplemente es teoría y los que ocupan ustedes son sobre todo los primeros dos. No sé. ¿Si me escuchan bien o solo le pasó a alguien? Ok, ok, ok. Ah, espantado. Dije, oh no, Alex, el internet del vecino vuelve a fallar. Pero no, bien vecino. Eh, entonces, vamos a darle. Entonces, repito, con que ustedes se aprendan los primeros dos, es decir, la suma por diferencia y el binomio al cuadrado, con esto, con esos dos, ustedes, mis chavos, van a ver que la cosa va a ser easy de digerir, ¿ok? Repito luego bien este que nunca nadie en la vida usa y lo vemos por compromiso en los cursos, porque si no nos dicen, es que la guía viene. Por compromiso, vemos al famoso binomio de Newton con pirámide de Pascal. Pero aquí tengo una de más, una de pues que vamos a borrar. ¿Por qué? Porque, repito, nunca en la vida ha venido el examen. O sea, se los dice alguien que lleva dando cursos de ingreso en 2 años y que empezó dando junto a gente que había dado todavía más años. O sea, exacto. Muy largo, innecesario. Yo siempre he creído que ese es el problema de las matemáticas. A la gente no le gustan las matemáticas porque hacen la clásica pregunta y recuerdo que era una pregunta muy fastidiosa cuando estaba en la prepa, y era el que me preguntaba, ¿quiero estudiar Derecho? ¿Y para qué me va a servir saber hacer un binomio al cuadrado? Eh, entonces, claro, eso de, sí, sorry, binomio de Newton, nunca en la vida. Eh, o sea, si viene, realmente sería como el wow, vino, ¿sabes? Pero siempre es o sea, conviene verlo, entenderlo un poquito cómo funciona, pero algo muy simple, ¿ok?
El problema de las matemáticas, y por lo que siempre decimos, no nos gustan las matemáticas, o hacemos la pregunta de ¿esto para qué sirve? Es que las matemáticas siempre están descontextualizadas. A ver, dígame, ¿quién de aquí en sus clases de matemáticas algún día vio la biografía de Pascal o historia de las matemáticas? Bueno, quien no entraba, pues lo tenía complicado de no ver. ¿Saben? Eh, Constantemente las matemáticas están descontextualizadas. O sea, no entendemos lo importante que fue algo porque no vemos en la época en la que sucedió. Es decir, para nosotros, con las matemáticas que podemos saber hoy en día, la pirámide de Pascal es como, como el Nokia que todavía tiene el Snake 2, ¿no? O sea, es como reliquia, no sirve de nada en la actualidad. Pero a Pascal, en su momento, le sirvió bastante. De hecho, Pascal recuerden al buen Pascal porque lo vamos a retomar en física cuando veamos fluidos y veamos el principio de Pascal y el de Arquímedes. Que Pascal está ahí relacionado con la presión atmosférica. Entonces, es el problema de las matemáticas, que nunca, y la física, que la entendemos simplemente como haz cálculos y ya. Y nunca es como, ¿qué importancia tuvo esto en la historia de las matemáticas? Entonces, ufas, ufas, aquí nos están dando información que vale millones. Eh, que sí vino en la segunda vuelta del año pasado. Vaya, vaya. Relax, porque aunque es un proceso tedioso, es realmente fácil de resolver. ¿Sí? Les presento aquí la pirámide de Pascal. Los que estuvieron conmigo en las clases de metabolismo celular, después de ver el esquema de fotosíntesis, esto es como un paseo en el parque con globos y helados. Entonces, entonces relax. Eh, entonces, bien, tenemos esta famosa pirámide de Pascal que se construye muy sencillo, poniendo un cero, un uno y un cero. Realmente los ceros que están ahí son opcionales, podrían no ponerlos si no gustan. Simplemente es porque, para que entiendan cómo se construye, lo supuse. En Excel, área 3 que nos plantean las cosas más teóricas que prácticas. Eh, Miren, o sea, estos ceros, repito, podrían ser como eliminados porque son como imaginarios. ¿Okay? La cosa de la pirámide de Pascal no es que se aprendan la pirámide de Pascal, sino que se aprendan cómo se construye la pirámide de Pascal. Porque obviamente no me acuerdo yo de memoria de todos estos números que están aquí. Y probablemente sus profesores de matemáticas tampoco. Lo que sirve es que tomamos este 1 y con esos ceros imaginarios, que son un aporte mío, es como si dijeras, ok, 0 más 1, 1. 0 más 1 más 0, 1. ¿Ok? Y a partir de aquí empieza la sumación. Es como si todo aquí hubiera ceros. Entonces, 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 1 más un 0 que habrá aquí, 0. Y aquí, ceros. Entonces, 0 más 1, 1. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. 2 más 0, 1. Se dan cuenta, simplemente es como un borde de unos y vamos sumando en medio, ¿no? Aquí está el 1. 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. 1 más 0, 0. 1, perdón. Aquí otro 0. 0 más 1, 1. 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5. Y así. Te puedes seguir la cantidad que quieras de niveles. Digamos que cada piso en el que armas corresponde a alguna potencia. El primero es el 0, A más B a la 0. ¿Por qué a la 0? Porque todo a la 0, todo elevado a la 0, te da como resultado 1. ¿Okay? Por mucho que sea un binomio, todo esto al final es 1. ¿Okay? Luego,
A más B a la 1, pues sería el A es 1 y el B es en 1. Entonces, ahora vamos así. Aquí está el cuadrado, luego va al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima. Más de la séptima ya construir el binomio de Newton ya sería como... Pues, o sea, ubiquen que tienen 1 minuto y medio para resolver cada pregunta del examen, que hacen sus 3 horas. Entonces no quieren gastar más de ese minuto y medio simplemente en andar haciendo la pirámide de Pascal. Ya si les toca así como, uff, o sea, uno, que les toque que venga, ¿ok? Si tienen la mala suerte de que el tema venga. Primero. Y si su suerte no anda, o sea, ya mal, porque de por sí ya les tocó que viniera este tema, les tocaría como hasta el nivel 5, ¿saben? Entonces, digo, yo aquí lo conté al 7 porque pues, tenía espacio, pero lo más común está el 5, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto junto con Newton? Bueno, nos sirve para hacer binomios a determinadas potencias, por ejemplo. Digamos que a mí me pidieran el x más y, ¿ok? ¿Qué les gusta? La cuarta, ¿ok? Y yo me sé el a más b al cuadrado y al cubo, pero justo no me sé el a la cuarta. Bueno, haces tu pirámide y de aquí sacas primero tus coeficientes, es decir, tienes este nivel, entonces tienes 1, 4, 6, 4, 1, ¿ok? Y luego, lo que sirve, o sea, esto fue la aportación de Pascal. Pascal nos dio los numeritos, los coeficientes. Los exponentes nos los da Newton. Newton nos dice, ok, es x, y, x, y, x, y, x, y, x, y. Uy, ¿ok? Entonces, la primera va a ir subiendo, es decir, o sea, va a ir de la máxima potencia a la mínima, es decir, va a empezar 4, 3, 2, 1, 0. Y Y va a ir en el sentido contrario, es decir, va a empezar aquí en 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ok? Ahí está la aportación de Newton. Se dio cuenta de que si sigues ese orden, o sea, en ese orden tienes que poner las potencias de los binomios. ¿Ok? Eh, entonces, si lo simplificamos, bueno, este 1 no lo ocupamos porque x ya sabemos por sí sola que sería 1. ¿Ok? X4. Y a la 0 se elimina porque sería un 1, entonces no lo ocupamos. Más, en este caso porque es un x más y, todo va a ser más. ¿Okay? Luego iría un 4, x cúbica, a la y no ocupamos ponerle ese 1, más 6, x cuadrada, más 4x, no necesitamos el 1, y cúbica, más, no ocupamos este 1, x0 es 1, entonces simplemente ocupamos el y. Y así obtienes un binomio a la cuarta potencia, ¿no? Así de simple, así de sencillo, con la lista de cómo van cambiando, bueno, en qué dirección van aumentando los exponentes de las literales de Newton y los coeficientes que nos los dio el buen Pascalito. ¿Ok? ¿Qué pasa si nos hubieran dicho que no era x más y, sino que hubiera sido x menos y? ¿Ok? Esto es muy fácil, ¿ok? Construir eh, con restas no cambia para nada los números, pero sí los signos. Es fácil. eh, Van intercalados. Siempre va a empezar como si esto fuera más, menos, más,
luego sería un menos y hubiera. ¿Sí? Siempre inicias en más y vas intercalando más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. ¿Sí? Si quieren refutar los signos, pues multipliquen x más y a la cuarta de manera manual, que si ya de por sí es hacerlo largo con binomio de Newton, pues manual así es de cero, pues todavía peor. Pero así es la cosa. ¿Ok? Simplemente ahí les paso el tip de cuando el binomio es resta, va más, menos, más, menos, más, menos. Intercalado los signos. Te repito, esto lo vemos así como muy... Porque, repito, o sea, aquí alguien nos tocó a alguien con muy mala suerte, que su examen le tocó los ejercicios de Newton. Pero realmente, como se dan cuenta, el binomio de Newton y la piedra de Pascal tampoco es... Uf, qué complicado. ¿Dudas con cómo hacemos el binomio de Newton con la pirámide de Pascal? No, ninguna. Ok. Entonces vámonos recio a lo que sí les interesa a ustedes. Bueno, dentro de este tema existe el teorema del factor y del residuo. Uy, chismecito, ¿eh? Chismecito. Esto como periodista me gusta. Eh, pues estaría chido, la verdad. La verdad es que son grandes noticias porque eso da más tiempo para estudiar. Exacto. Eh, Así que sí, agradecido con el de arriba. Entonces, eh, vamos a darle con esto. El tema del residuo y del factor es más común que el de que Newton, pero tampoco es el tema más común de todos, ¿ok? Pero realmente es sencillo. ¿Ok? Cuando lo buscan, eh, o sea, al parecer simplemente es que van a posponer el examen. No dice cuánto tiempo, pero parece que eso va a pasar. Aquí el buen Juan Ríos no lo confirma. Pues no sé, aquí falta información. Ocupo más info, ocupo más chismecito, Juan. Pero bueno, siguiendo con muy raro porque tengo un compañero de la carrera que sí también se llama Juan Ríos. Así que no estoy acostumbrado a que Juan Ríos me hable sobre el examen de la UNAM. Pero bueno, qué pequeño es el mundo al final. Entonces, repito, si se encuentran esto del factor y del residuo y lo buscan en algún libro, van a encontrar cosas como esta de aquí abajo. Sea el polinomio f de x igual a la n x a la a subíndice n x a la n a subíndice n menos 1 x a la n menos 1 más así hasta llegar a ser y el binomio bx más c. Entonces, y aquí empieza fórmula. Entonces, claro, nice, 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 nice. Pues parecen buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, regresando a el residuo y el factor, puesto en cristiano y no como en este libro del que tomé la fotocopia,
El factor significa que cuando despejas un binomio y lo sustituyes en un polinomio, la operación te da 0. Y el residuo es cuando haciendo ese mismo proceso te va a dar un resultado y ese resultado se llama residuo. ¿Ok? Para alguien que había dicho que despejar no se le daba, bueno, pues prepárate para sufrir porque pues, estas dos partes se usan con despejes. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el teorema del factor. ¿Ok? Aquí hice un tipo pregunta examen. Digo, no es pregunta, pregunta, porque aquí lo que vamos a hacer es directamente sabiendo la respuesta hacerlo. ¿Ok? Pero algo que te pueden preguntar en el examen del teorema del factor del residuo es preguntarte. Sí, sí puedo. A ver, pues a ver. Solo falta, está en el 1, en el grupo de área 2, en el 1, en el 3 y en el general. Falta que llegue al área 4. Entonces lo voy a enviar, o lo voy a reenviar al área 4. Ahí está. Entonces sí, ahí está, en las áreas. Ok, entonces ya, bueno, nos tocó aquí el chismecito bueno en medio de clase. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, lo que ustedes les pueden preguntar sobre el teorema del factor en, en el examen es que les pregunten cuál de las siguientes opciones es factor de polinomio. ¿Ok? Les van a dar un polinomio. Uy. Ya, como diría Lolita Ayala, ya se fue. Entonces, a ustedes en el examen les van a poner algo así como un polinomio X y les van a decir cuál de estas opciones es factor del polinomio. Entonces, su opción A, B y C serán factores. Lo que tienen que hacer es sustituir pues esos posibles factores para determinar cuál es. En este caso, la pregunta pues, sería con la respuesta sería la C. Pero lo que tienen que hacer con o sea, lo que voy a hacer ahorita es como lo que tendrían que hacer un poco con todas sus opciones, al menos con las opciones hasta llegar a la que, como indica la teoría, les dé 0. ¿Sí? Entonces, eh, no, o sea, simplemente, o sea, el examen, no crean que lo tienen hecho como que lo hacen 2 semanas antes. O sea, el examen realmente lo hacen con bastante antelación. Entonces, mm, vaya cosa interesante. Pues un amigo que hizo para carrera simultánea tuvo que hacer examen y le tocó hacerlo en CEU, el aplazado, y realmente me dijo que venía igual, o sea, que venían los mismos reactivos y pues así. Entonces, a la vez que desconozco si existe la posibilidad de que venga más complicado o que vengan más reactivos. La verdad es que, repito, o sea, la UNAM tiene un banco de preguntas que van actualizando con los años, pero en general la cosa es eso.
sea, que ya lo tienen prearmado. Entonces, al aplazarlo, pues simplemente es postergar la fecha. Pero sí. Es que yo no creo que sea más difícil. ¿Sí? Entonces tenemos este f de x al cubo más 3x cuadrada más 3x más 1. Y vamos a sustituirlo de una vez por el que es el bueno, la respuesta, pero ustedes tendrían que irlo probando con todos, ¿no? ¿Qué significa el factor? Bueno, aquí está la fórmula del teorema del factor. P de x es igual a x menos a por qx, que x menos a es el binomio y qx es el polinomio, ¿no? Acuérdense que f de x equivale a todo esto. Entonces, pues, qx sería fx y fx es todo esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es una raíz o un cero del polinomio. Lo más común es nombrarlo cero del polinomio de raíz, la verdad es que no tiene mucho sentido, que lo he visto en varios libros. Significa que ustedes van a agarrar cada una de sus opciones y la van a igualar a cero. Uy, hoy ando más ronco que Lolita Yala. Entonces, ¿qué hacemos cuando igualamos algo a cero? Pues bueno, tenemos que despejar, ¿no? Entonces, acuérdense, cuando es teóricamente una inexactitud matemática decir que cuando algo pasa al otro lado del igual, pasa entre comillas, con el signo contrario. Lo que ocurre en un despeje es esto. Tenemos x más 1 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en un despeje es operar lo mismo de los dos lados. Como queremos deshacernos de este más 1, hacemos un menos 1. ¿Sí? Entonces, menos 1 con más 1 se va, pero aquí tenemos que hacer lo mismo para conservar la igualdad. Entonces, como en este caso, esto se va y esto se va, 0 más 1 es 0 menos 1 es menos 1. ¿Sí? Entonces, eso de pasa es como, llamémoslo una inexactitud matemática, pero para fines simples de toda la vida, pues significa pasar. ¿Ok? Entonces, ya que lo tenemos despejado, lo único que hay que hacer es sustituir. Es decir, menos x lo vamos a sustituir por este menos 1. Menos 1 al cubo, más 3 por menos 1 al cuadrado. Bueno, este paréntesis quedó muy feo. Más 3 por menos 1, más 1. ¿Sí? Entonces, esto nos queda menos 1, ¿ok? Porque es menos por menos, más por menos, menos. 1 por 1, 1 por 1, 1. Entonces queda menos 1. Más 3 por 1, menos 1 al cuadrado, menos por menos, más 1 por 1, 1. ¿Sí? 3 por menos 1, más por menos, menos. 3 por 1, 3. Más 1. ¿Sí? Entonces tenemos más 1, más por más, 3 por 1, 3, más por menos, menos, y 3, más 1. Entonces, si se dan cuenta, nos da 0, porque 3 se elimina con menos 3, y menos 1 se elimina con más 1. Entonces sabemos que x más 1 sí es factor de nuestro polinomio. ¿Sí? Que sea factor quiere decir que una vez que lo despejas, haces tu cero del polinomio, lo sustituyes en la x y bueno, sustituyes en la función en lo que sería el polinomio, y ahora sí resuelves y te tendría que dar 0. Si no te da 0, entonces quiere decir que no es factor.
Entonces, lo más común es que te pregunten, ¿cuál de estos es factor B? Por ejemplo, podemos comprobar si, en este caso, x menos 2 fuese factor de f de x igual a x más 5x menos x al cubo. Entonces, pues, simplemente es hacer tu igualación y sustituir. Entonces, 2, 5 por 2, menos al cubo. Entonces es 2 más 10 menos 2 al cubo es 2, 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces nos queda 12 menos 8 y eso se convierte, queda positivo y 4. Entonces, como nos queda, no nos queda 0, sino que nos queda un número, en este caso 4, podemos decir x menos 2 no es factor de f de x, porque si fuera factor nos hubiera tenido que dar 0. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en el examen. Tomar sus opciones, hacer el despeje y sustituir, y entonces, eh, como tal, decir si algo es o no factor, y hasta que encuentren cuál es. Ajá, este caso sería un residuo. Y también te pueden preguntar, qué es lo que vamos a hacer en el siguiente, te pueden preguntar el residuo que se obtiene al dividir el polinomio es decir, este polinomio, que sea nuestro f de x, por x más 1. Entonces, aquí te van a preguntar cuánto te sale, no si es un factor. Este es el más común. Lo más común es que te hagan resolver residuos en vez de encontrar factores. Sí, bueno, acá la diapositiva anterior. ¿Esa o la...? Sí, debo decir, ¿cuál de las dos es el factor? Ahí está. Uf. Pero sí vamos a ver qué solito en los grupos. Bueno, parece que eh, seguimos ahí en el chismecito de los correos. Pero bueno, repito, lo más común es que a ustedes les pregunten sobre el residuo. Calcular qué residuo se obtiene de dividir un polinomio entre un monomio. Entonces, en este caso, se hace lo mismo. Haces tu raíz o tu cero del polinomio. Uf, 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 uf. Lo que les espera. Lo que les espera cuando entren a la universidad y cada materia tengan un grupo de WhatsApp distinto. Ay, qué bonito. Luego te peleas con todos y sustituyes. Luego te encuentras con la clásica de pásame tu parte del proyecto, te saco del equipo. Ay, qué bonito es la universidad. Repruebas porque alguien no puso tu nombre en la portada, recursas, te tarda 5 años en vez de 4 haciendo la carrera. Cosillas. Entonces, lo que sigue, pues bueno, acuérdense, cuando un número negativo está elevado a un número par, se convierte
en positivo. ¿Cómo sabemos? Sería menos por menos, más por menos por menos, más. ¿Ok? Entonces, me queda como 1 más menos 1 al cuadrado es 1, más 5 por menos 1 es menos 5, menos 2. Luego, esto sería 1 más 3 por 1, 3. Esto se convertiría en menos 5, menos 2. ¿Ok? Entonces, simplificado que sería 4 menos 7 punto menos 3 sería nuestro residuo. ¿Por qué? Bueno, mira, porque te están diciendo que tienes que sacar el residuo de este polinomio x a la cuarta más 3x cuadrada más 5x menos 2 y dividirlo, que esto en álgebra, eso de dividir es muy relativo en el caso del teorema del residuo, simplemente es igualar ese, ese binomio que te están dando, perdón, está tu binomio x más 1, y aquí lo que hicimos fue igualarlo a 0, y entonces despejamos y pasamos el 1 como menos, ¿ok? X más 1 igualado a 0 se convirtió en x igual a menos 1. Entonces, con ese despeje, pues, simplemente ese menos 1, como es x, se sustituye en todas las partes del polinomio donde había una x y ya. Entonces, así. Ajá. No, porque es 1 a la cuarta. Entonces, acuérdate que elevar algo es multiplicarlo por sí mismo. Entonces, 1 a la cuarta es 1 por 1 por 1 por 1. 4 veces. Entonces, 1 por 1, 1, por 1, 1, por 1, 1. Así. Entonces, sí, en el caso, que es lo más común del residuo, te dan a ti tanto el polinomio como el binomio. Y en muy raros casos, sobre todo los de área 2 y 1, que son los que manejan más las matemáticas, les pueden preguntar sobre encontrar factores. Y entonces sería como en el primero, que les darían opciones de distintos binomios y ustedes tendrían que despejar así de manera muy rápida cada uno hasta encontrar cuál es el que les da resultado 0 y entonces ese sería tu factor. Y por último, una manera de aplicar los productos notables es simplificar fracciones algebraicas. ¿Okay? Entonces, esto es algo muy sencillo, no tardará como unos 5, 7 minutos en esto. Cuando simplificamos fracciones algebraicas, simplemente lo que ocupamos es, primero, factorizar y encontrar productos notables. Entonces, aquí a todos esos de, uy, es que no sé factorizar, bueno, les voy a pasar aquí los mejores trucos que el Politécnico me pudo enseñar. Entonces, ¿qué podemos sacar así a ojo? ¿Alguien me puede decir si encuentra algún producto notable o alguna factorización así a ojo que me pueda decir si encuentra una y si encuentra una, cuál es ese producto notable o qué factorización ve en esta primera fracción, bueno, esta es primera expresión algebraica? ¿Podrá ser lo de binomio al cuadrado en la parte de arriba, creo? Eh, no, porque necesitarías que fuera con dos incógnitas, necesitarías aquí tener una y cuadrada y pues no hay. Ah, ya, sí, cierto, perdón. Ok, a ver, alguien que trinomio tampoco. El producto notable es que te acuerdes de las formas. Eh, digamos que si no te acuerdas bien de a más b al cuadrado es a cuadrada más 2ab más b cuadrada,
o que a más b al cubo es un a cúbica más 3a cuadrada b más 3ab cuadrada más b cuadrada. O sea, que si no los tienes así como tatuados, ¿no? Pues es un poquito complicado que los ubiques. Entonces, el primero que tenemos, ese producto notable, es este de aquí mero, que sería una diferencia de cuadrados o una suma por diferencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque acuérdense que la diferencia de cuadrados tiene como resultado a cuadrada menos b cuadrada. Y tenemos aquí algo al cuadrado, un menos y una raíz exacta o un cuadrado exacto. Entonces sabemos que ese x cuadrada menos 36 lo conseguimos de multiplicar x más 6 por x menos 6. Porque este sería a, este sería, bueno, este sería la suma, esta es la diferencia. Entonces, a cuadrada sería x, x cuadrada. Menos b sería 6, b al cuadrado, 6 al cuadrado sería... la diferencia es un sinónimo algebraico de resta, ¿ok? Por eso suma por diferencia es suma por una resta, ¿ok? Entonces, que esto sea la suma, esta sea la diferencia, quiere decir que esta es la suma. O sea, acuérdate que esto se desglosa en a más b por a menos b. Entonces, esta es la diferencia, digo, esta es la suma y esta es la diferencia. Por eso es que en algunos libros la encuentra este producto notable como suma por diferencia. Es una suma, bueno, una suma de binomio, de monomios, multiplicada por una resta o diferencia de monomios. Entonces, esta cada vez que la encuentren, o sea, esto es, repito, es como cosas que encuentras al ojo y con la práctica. O sea, mientras te acuerdes y tengas bastante clara las formas que tienen los productos notables. Nice. En este caso, tenemos acá arriba una ecuación cuadrática de este tipo. Bueno, me acabo de dar cuenta que tenía aquí anotado lo de la diferencia de cuadrados. Tenemos este tipo de, eh, de ecuación cuadrática, que es x cuadrada más menos bx más c. Es decir, es una ecuación cuadrática completa. En este caso, la podemos resolver a través de una factorización. Acuérdense que la factorización es así, y de aquí sacar lo común y lo no común. Para que x nos dé x cuadrada, pues necesitamos multiplicar en cada uno de nuestros paréntesis la x, para que sea x por x, x cuadrada, ¿ok? Y luego ocupamos números que sumados nos den menos 8 y multiplicados nos den más 12, ¿ok? Ahora, pero la cosa es que hay un menos, entonces tenemos que jugar con signos. Y entonces aquí, en vez de romperse la cabeza pensando en, uy, qué signos, vamos a hacer un truco del poli milenario. Truco politécnico milenario, ¿ok? Recuerden que este x cuadrado es como si tuviera un más, porque está en positivo, ¿ok? Entonces simplemente tienen que multiplicar signos. Más por menos, menos. Y luego menos por más, menos. Y ya, sacaron. No se tienen que preocupar por, por, ¿cómo se llama? Por andar rompiéndose la cabeza con números y signos. ¿Sí? Simplemente por esa regla. La vez que desconozco el origen de la regla, vamos a llamarla la regla del profe Joaquín de segundo, el profe Joaquín de primero, de primer semestre de poli. Y efectivamente, mi buen, ahí la participación, 6 y 2. ¿Ok? ¿Por qué? Menos 6, menos 2, menos 8. Y 6 por 2, 12. Más, menos por menos, más. Listo. Entonces,
Digo, para sacar los números, ahí sí no hay una regla. Ahí sí es de cierta agilidad mental y que vayas probando un poco. Pero siempre en mente que tienes que sumar el primero y encontrar multiplicación el segundo. Y bueno, si se dan cuenta, aquí hay algo que podemos eliminar. Podemos eliminar los 6, los x menos 6. Como los dos están multiplicando, los podemos quitar. Entonces la simplificación de esto daría como resultado x menos 2 sobre x más 6. Así de fácil, así de sencillo, simplificamos una fracción, bueno, en este caso una expresión algebraica. Esta de aquí es todavía más sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos esta forma, ¿ok? Donde a la n sobre a la m es igual a n menos m. Es decir, si se dan cuenta, todos los elementos de este lado tienen xy a diferentes grados, pero todos tienen xy. Y aquí recuerden que es como si tuviéramos un 1. ¿Sí? Entonces, y aquí también un 1. 18 entre 1, 18. X1 y x entre, más bien al revés, x cúbica entre x cuadrada, porque sería x3 menos 1. O sea, x a la 3 menos 1, 2. Y sería 1 menos 1 a la 0. Entonces, como es a la 0, no la ponemos. Signo menos 12 entre 1, 12. X2 menos 1 queda como x1, mal. Aquí es lo mismo, 2 menos 1, 1, más 1, 6 entre 1, 6. X1 menos 1 da 0, entonces lo quitamos. Y y 3 menos 1, 2. Y resolvimos, simplificamos esa fracción algebraica. Así de fácil, así de sencillo. Uf, puedes llegar a tener más o menos serían, a ver, de 120. Podrías llegar a tener 96, no, sí. Sí, 96 aciertos como máximo. Si sacaras todos en todo lo demás. Si no estudiaras nada de mate. Como máximo podrías sacar 96, suponiendo que tendrías todas malas en mate. ¿Cuál es el problema? Que física también ocupa mate. Entonces, sin eso, no, de hecho no. Yo en su momento saqué 9 u 8 de 10 en física, pero había sacado 18 de 24 en mate. O sea, me fue mejor en proporción, me fue mejor en física que en mate. Porque física me gusta un poquito más que mate. Vamos a ser sinceros. Pero sí. Y de hecho, en la última vez que hice un simulacro, sí saqué 10. O sea, sí saqué los 10 de física. Entonces, tan tremendo no. Ey, es que física tienes que llevar bien mate para entrar en física. Sí, pero no. Tienes unidades muy de fórmulas como cinemática, Newton, bueno, trabajo y electromagnetismo. Y luego tienes unas muy teóricas, unas unidades de física muy teóricas como termo
fluidos, física contemporánea, óptica, todas esas son cosas muy teóricas que tienen poquísimo de fórmula. Por ejemplo, en fluidos solo calculas presión hidrostática y, ¿cómo se llaman los émbolos? Sé que es hidráulica, algo hidráulica, pero ¿cómo se llama? Prensa hidráulica. Son las únicas tres cosas que calculas en fluidos, ¿ok? En termodinámica, la única cosa que calculas es cambiar entre escalas termométricas, es decir, cambiar entre Kelvin, centígrados, Kelvin, Fahrenheit, centígrados, viceversa. Y recordar la ecuación de los gases ideales, pero no resolverla, simplemente recordarla. Y en óptica, lo único que hay de... ya se fue. Lo único que hay de matemáticas es la ecuación de espejos esféricos. Está muy sencilla. Entonces, si te das cuenta, hay algunas que tienen mucha cosa de fórmulas y hay otras que tienen poquísimo de fórmulas, son mucho más teóricas. Entonces, digamos que aprenderte solo las fórmulas no termina de ser suficiente, porque te puedes topar con problemas teóricos y si no estás de la fórmula, pues complicado. Mi truco para física, no lo sé. Yo nunca ocupé ningún truco porque a mí me gusta la física. Entonces es como que a mí se me hacía fácil aprenderme las cosas porque me gusta la física. Aunque soy periodista, me gusta la física. Entonces nunca ocupé ningún truco para aprenderme cosas. Para mí estudiar era como leer en un día a día. Sí, ahorita llevamos nada más la de cinemática, la del tema 1. Y en la siguiente semana espero que salga el tema 2. Tema que sería Newton, todo lo relacionado a fuerzas. Así que sí. Mate. Mate para área 1 se va a centrar sobre todo en lo último. Trigonometría, geometría analítica y cálculo. Pero de cálculo, tanto para área 1 y 2, solo viene un problema de cálculo. Solo uno. Todo lo demás se va a centrar sobre todo en geometría analítica y trigo. Algo de álgebra, no te voy a decir que no, pero probablemente sea lo menos. Y probablemente sean las versiones más complicadas. Como tal, vectores no, pero en fuerza sí vamos a ver vectores. Vamos a ver superposición de fuerzas, que al fin de cuentas es composición de vectores, que es algo solo para área 1 y 2, que tienen que acordarse de, o sea, para hacer superposición de fuerzas, tienen que estar muy bien en trigonometría, sobre todo en razones trigonométricas de ángulos característicos. Elipse e hipérbole, estás hablando del tema 11 o 12, no recuerdo. Sí, porque creo que el primero es parábola, que sería el 10. Bueno, el punto es que vamos en el tema 2 y te estaría saltando hasta el tema 3, hasta el tema 11. Entre el 10 y el 3 está hipérbole y elipse. Para el 3 de mate va a ser sobre todo álgebra y trigo y geometría analítica poco y nada de cálculo.